Hola, mi nombre es Rigoberto Argaez, soy seglar católico, vivo en México. He decidido abrir este canal con un propósito claro, que es la formación, discernimiento, signo de los tiempos, defensa de la fe y combate espiritual, con base en la Iglesia Católica y su sana doctrina bimilenaria. Quiero aclarar que este canal no pertenece a ningún movimiento sedevacantista y que el contenido que vamos a encontrar a través de diversos videos siempre va a estar apoyado en la doctrina de la Iglesia, es decir, en la Sagrada Escritura, en el Catecismo de la Iglesia y en otros documentos emitidos por los santos padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia y los papas. Habrá también temas que sean opinables, dado que la Iglesia no ha definido formalmente una posición sobre esos temas, pero finalmente lo haré con el único propósito de una opinión personal. En cada caso aclararé el punto de vista, si se trata de doctrina o si se trata de una opinión personal. Yo soy nacido en la Ciudad de México, tengo 21 años convertido al catolicismo. En esos 21 años me he dado a la tarea de formarme en apologética, en conocer la historia de la Iglesia, conocer el catecismo, conocer diferentes documentos papales, estar al pendiente de los signos de los tiempos, con una vigilancia. Tengo el hábito del rosario, del ayuno, de la confesión, de la Eucaristía, y me apoyo para este propósito con un director espiritual. Y bueno, todo este proceso de conversión inició a través de mi necesidad de salir del sufrimiento en el cual me estaba envuelto, porque pues yo en su momento me desvié mucho, me convertí en un alcohólico muy rebelde, con mucha soberbia, con muchos fracasos en el camino. Y esto me llevó a tocar un fondo de sufrimiento, por lo cual tuve que recurrir a grupos de autoayuda que básicamente trabajaban con alcohólicos. Ahí tuve que hacer varios ejercicios espirituales para poder hacer un análisis de personalidad, confesar todas mis faltas desde que tenía uso de razón hasta ese momento, conocer mis defectos, mis pecados. Inicié el hábito de la oración, tuve que ir a reparar con muchas personas que había dañado en su momento. En ese tiempo pues se me despertó la inquietud de leer la Biblia. Lo empecé a hacer, aunque bueno, de manera que interpretaba yo a mi manera las cosas. No tenía un discernimiento como para saber entender la Biblia, sacaba mis propias conclusiones. Muchas de ellas eran correctas, otras no tanto, ¿eh? Pero después, con el apoyo del magisterio de la Iglesia, pues pude darle una correcta interpretación a la luz de la Biblia, a la luz de la doctrina católica, el catecismo, etcétera, ¿no? Entonces, pues viví mi proceso de conversión al catolicismo. Tenía un pie con los protestantes y un pie con los hermanos separados. Me había contaminado de muchas opiniones negativas en contra de la Iglesia Católica. Entonces tenía la necesidad de encontrar respuestas. Para ello pues me apoyé en libros de defensa de la fe que me daban respuestas a todas esas inquietudes que yo en su momento tenía, y me aclararon el panorama.
Eso me sirvió para yo poder tomar una decisión que había puesto en manos de Dios. Y bueno, dentro de ese proceso que me ha llevado años, el acercarme más a Cristo, resolver dudas, tener una inquietud cada vez más creciente sobre el catolicismo, pues me di a la tarea de conocer mi fe y todo lo que eso implica. En 2006, no quiero decir que tuve una visión ni una locución interior, simplemente lo voy a dejar en calidad de discernimiento. Me vino una serie de información que denominé el gran misterio de la fe. Y creo que tiene que ver mucho con lo que he descubierto a lo largo de los años. Vemos en este caso una imagen donde aparece una Eucaristía con 7 gotas de sangre de nuestro Señor Jesucristo que salen de la Eucaristía, que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Salvador. Y esas gotas caen a un cáliz. Ese cáliz tiene una letra M y 12 estrellas alrededor. Les comparto esta información, su significado. Dice: Cristo está escondido en el pan como su iglesia está escondida en Cristo, en su cuerpo místico. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Decían en ese tiempo y ahora también: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Cuídense de la levadura de los fariseos y seduceos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí, permanece y yo en él. El Padre está escondido en Cristo, porque el Dios invisible se hace visible en Cristo. Revelación plena del misterio de Dios invisible. El que me ve a mí ve al Padre, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús, el nuevo Adán, que bajó del cielo, que existía desde antes de la creación, porque era el Verbo y el Verbo con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La sangre de Cristo está escondida en el vino, sangre derramada en la cruz para la salvación de los hombres, como también la sangre derramada por su iglesia, cuerpo místico de Cristo, que completa los padecimientos de Cristo para la salvación de los hombres, por los mártires como fieles soldados de Dios, por los santos que se ofrecen en sacrificio, por la iglesia con dolores de parto, en las persecuciones y aflicciones que claman: ven, Señor Jesús, en espera de su glorioso retorno, que es la resurrección de los muertos, juicio y vida eterna, donde nos encontraremos con Él en los aires. Iglesia peregrina que camina por el desierto como en los tiempos antiguos, alimentada por el maná que baja del cielo, para poder llegar a la tierra prometida, figura del paraíso, la patria celestial. Maná, figura de la Eucaristía, Cristo escondido en la figura de la serpiente de bronce en el desierto que curaba a los enfermos que le miraban. En la figura de Isaac, el hijo prometido y a punto de ser sacrificado por Abraham en obediencia al Padre. Y en el sufriente Job, la Eucaristía en la figura del pan sin levadura en memoria de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Cristo en la figura del Cordero sacrificado según la ley judía para el perdón de los pecados. En la figura del rey David, Cristo anunciado por el profeta Isaías como el siervo sufriente que carga con los pecados del pueblo. Prometido por los profetas, escondido en la ley y los salmos, Cristo presente y escondido en el viejo pacto. Las gotas que salen de la Eucaristía son 7 gotas de sangre del Redentor y Salvador del mundo. Son las 7 palabras dichas por Jesús en la agonía de la cruz al tiempo que derramaba su sangre bendita. La primera: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, que es la redención.
Segunda, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Salvación. En la tercera, mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, madre iglesia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Citando las escrituras, el Salmo 22, expresión de la fragilidad humana en el dolor y unión con el creyente en la agonía de la noche oscura de la fe. Quinto, tengo sed de cumplir la voluntad del Padre. Sexta, todo está consumado. Lo anunciado en la ley, los profetas y los salmos. Y séptimo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Abandono completo al Padre. También son los 7 dones del Espíritu Santo, son los 7 sacramentos y depósito de la fe a su Iglesia católica y apostólica. 7 que es perfección, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. El perfecto juicio de Dios. Cristo inmolado, el único digno de recibir el reino, el poder y la gloria, por su sacrificio perfecto y eterno, que agradó plenamente al Padre, digno de recibir el rollo y romper los sellos para que sea sometido todo bajo sus pies. La Iglesia es también la Virgen María con dolores de parto, coronada de 12 estrellas que son los apóstoles. La Virgen está escondida en la Iglesia y modelo excelso de santidad, ya que es desconocida por los demás que no entienden su misterio. Es la copa de su vientre que recibió al Salvador y es esposa del Espíritu Santo. La Virgen intercede como intercedió en las bodas de Caná, diciendo: hagan lo que Él dice. Convirtiendo Jesús el agua en vino, aun cuando todavía no era su hora, la hora de su pasión. Transformación como sucede en la Eucaristía de manera no visible pero real. Corredentora que sufrió unida a su Hijo al ver su pasión y entrega, acompañándolo también con dolores pero en aceptación al plan de Dios, y consintió la voluntad del Padre de la inmolación del Hijo, que hoy sigue diciendo y recordándonos en sus diversas apariciones, aquellas que son aprobadas por la Iglesia, que nos dice: hagan lo que Él dice para tener parte de las bodas con el Cordero, con su Iglesia. M de magisterio, de misionera, de misa, que es el continuo sacrificio donde las especies se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. M de mandamientos. M de México doliente en este tiempo. Observa el escudo de tu bandera, ¿qué ves? Date cuenta, escucha en tu propio himno, ¿qué dice? Un soldado en cada hijo te dio. Saca tus manos de la inmundicia y la corrupción. Saca tus manos de la violencia y la injusticia. Saca tus manos del crimen. Que tus dolores sean para ti dolores de parto, de transformación y renovación, de retorno a la fidelidad. Recuerda tus peregrinaciones y el regalo que recibiste en el Tepeyac. Recuerda tu grito: viva Cristo Rey. Limpia tus manos para comer del pan y elévalas al cielo. Recuerda lo que dijo de ti el Papa amado Juan Pablo II. México siempre fiel. Conságrate a la morenita, a su corazón inmaculado y al Sagrado Corazón de Jesús. Es tiempo de arrepentimiento, de penitencia y oración. No actúes como si Dios no existiera. Cree en el Evangelio y conviértete. M de María, M de Maestra, M de Modelo, M de Mediadora, M de Madre Iglesia y M de Matrimonio. Otro signo del amor de Cristo por su Iglesia en la figura del esposo y la esposa, que hoy está siendo muy atacado por modernistas. En la figura de la Virgen con el Espíritu Santo. El misterio del matrimonio se ve en Adán y Eva, en las bodas de Caná y en las bodas del Cordero con su Iglesia. La esposa y el esposo ya no son dos, sino uno solo. Hueso de mis huesos, carne de mi carne, símbolo del amor de Cristo por su Iglesia, de su unidad. Él está en mí y yo en Él. La fidelidad de la esposa con el esposo y el esposo con la esposa, para no ser considerada adúltera, que deja de ser fiel a su esposo Cristo
y no ser tomada por prostituta, que es la falsa iglesia, y la Virgen, la iglesia fiel. La iglesia es santificada por el Espíritu Santo, por ello es santa, aunque está formada por una congregación de pecadores, pero su doctrina es santa y sus sacramentos santifican, porque la cabeza es Cristo y por Cristo es santificada. La Virgen María fue predestinada y preservada sin mancha, inmaculada por el Espíritu Santo. El Mesías, al ser el Cordero sin mancha ni pecado, no podía nacer del pecado, ni siquiera con pecado original. Por ello la Virgen fue preservada inmaculada a favor de Cristo, a quien aportó su naturaleza humana, y el Espíritu Santo encarnó en su vientre su naturaleza divina, el Verbo encarnado, con dos naturalezas indivisibles e inseparables, la una de la otra, verdadero Dios y verdadero hombre, el Cordero sin mancha ni defecto, sin mancha de pecado original y sin defecto de pecado en su vida, el Santo de Dios. El misterio de la Virgen: llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Todas las naciones te llamarán bienaventurada. Elevada al cielo, donde se encontró con su Hijo en los aires, como se encontrará la Iglesia en los aires con Cristo en la resurrección. La mujer, nueva Eva, contra la serpiente que hoy se siente dragón. El Padre dispuso: pondré enemistad entre tú y la mujer, la Virgen, entre su descendencia, Cristo y su Iglesia, y tu descendencia, Satanás y sus hijos. Sus hijos en el sentido de adopción por sus obras. Ella te pisará la cabeza y tú le morderás el talón. Por Eva, la primera madre de los hombres, entró el pecado y la muerte, engañada por la serpiente, y se propagó a Adán por obedecer a su mujer y no a Dios. Se propagó la maldición a toda su descendencia, la nueva Eva, María, prometida desde el Génesis, madre de la Iglesia, obediente al Padre, entró la salvación al mundo, y Cristo obedeció y glorificó al Padre en todo. Llegó la salvación y vida eterna, la nueva creación, no de la tierra sino del Espíritu, por los méritos de Jesucristo. La cruz con sus 4 puntas abarcan toda la creación, los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Todo está sometido bajo sus pies. Toda su creación es renovada por Él, siendo digno de recibir el reino, el poder y la gloria, y toda rodilla se dobla ante Él en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y está por encima de todo nombre. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. La punta superior traspasa los cielos y rompe el velo que separa a los hombres de Dios, para conocer al Padre en el Hijo, siendo en el Hijo el sacrificio perfecto y eterno, de una vez y para siempre, que como eterno sacerdote presenta desde el Santísimo continuamente al Padre su sacrificio y reconcilia a Dios con los hombres. La punta inferior traspasa la tierra y sus entrañas hasta llegar a los infiernos, para humillación de sus enemigos, para alcanzar a los espíritus encarcelados. La punta de la derecha e izquierda son los brazos extendidos a la humanidad, que muestra su corazón, su amor. Un brazo es la misericordia y otro su justicia, la separación entre las ovejas y las cabras, unas para entrar en su gozo y otras para condenación eterna. Figuras de ello en los 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, uno arrepentido y salvado, el otro condenado. El que no está conmigo está contra mí. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. A quien le perdonen sus pecados le serán perdonados, a quienes se los retengan le serán retenidos. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, el que la pierda la salvará por amor a Cristo. Así, a la luz de estos tiempos, de tanta confusión en la iglesia, de tantas filosofías, maestros, profetas, y toda esa información que hay en internet y en el mundo, es necesario tener un discernimiento ante tantas leyes en contra de Dios, como el aborto, la eutanasia, la unión entre homosexuales, por mencionar algunas. Todo esto necesita una posición del católico de a pie,
para que tenga un discernimiento y un compromiso real por su propia salvación y la salvación de aquellos a quienes ayude en el nombre de Jesucristo. Este canal lo consagro, junto con todo lo que publique, lo consagro al corazón inmaculado de María, al Sagrado Corazón de Jesús. Lo pongo bajo el amparo de el casto patrono San José, y con el auxilio ante las acechanzas del maligno, lo pongo bajo el amparo de San Miguel Arcángel. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.